El Señor los bendiga a todos en esta mañana. Qué alegría poder estar de nuevo con cada uno de ustedes para compartir la santa palabra del Señor. Tengan un domingo bien bendecido, que la presencia de Dios esté en sus casas, en sus hogares, en sus vidas. Que sea un día donde se superen todas aquellas cosas que quieran robarnos la paz de Dios y el gozo de Dios. Que este sea un día donde la paz de Dios reine en nuestros corazones, en nuestros hogares. Que este sea un día en donde no permitamos que el enemigo siembre discordia, contienda en nuestros hogares, en nuestras vidas. Que el Señor nos llene en este día de su santa presencia. Sean bienvenidos todos los que ya están conectándose. Qué lindo, usando la imaginación puedo pensar cuando estábamos reunidos físicamente, ¿verdad? Que empezaba a llegar un hermano y otro, y cuando nos dábamos cuenta estábamos toda la comunidad o gran parte de la comunidad juntos para alabar y bendecir a Dios y escuchar su santa palabra. Eh, pero damos infinitas gracias a Dios por que existen estos medios, estos recursos, que si no fuera así sería muy triste no tener ninguna especie de contacto en estos tiempos, pero bendecimos a Dios porque se cumple lo que dice la palabra del Señor, que en los momentos de la prueba Dios siempre da una salida, siempre muestra un camino, siempre muestra una forma diferente de hacer las cosas, siempre da sabiduría a la iglesia para brincarse los obstáculos y salir adelante y orar y estar juntos, unidos en espíritu. Entonces, de nuevo, que la paz de Dios gobierne en sus hogares, en sus vidas, en sus corazones, y que sea este un día de mucha bendición para todos ustedes. Me siento muy alegre de poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios, aunque sea de esta forma. Y vamos a invocar el nombre del Señor. Señor Santo y bueno, venimos a ti, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos acercarnos a ti con confianza y llamarte Padre, porque tu Hijo amado Jesucristo, el único y verdadero Hijo de Dios, nos ha abierto un camino nuevo y verdadero a través de su cuerpo, a través de su sangre, a través de su sacrificio, para que nosotros tengamos acceso a tu presencia, Señor. Gracias porque ese sacrificio, tu Hijo amado Jesucristo, es el que nos da la bendición y la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. A ti, Padre, que eres santo, Señor. Y nosotros, Señor, pecadores. Pero a través del sacrificio de Jesucristo y su sangre preciosa, tenemos acceso a tu presencia. Señor, bendiga la casa del justo, Señor. Bendiga la casa de tus hijos, Señor. Que Dios, tu presencia, Señor, se haga palpable y manifiesta en cada hogar, en cada casa, Señor. Dios, toma control de todo aquello, Señor, que pueda perturbar, Padre Celestial, la paz. De todo aquello que pueda perturbar, Señor, el que en este momento podamos, Señor, concentrarnos, Dios, en escuchar tu palabra bendita y preciosa. Señor, te pido que si alguno tiene una dolencia, tú la alivies en el nombre de Jesús. Si alguno tiene algún malestar emocional, Señor, tu presencia le dé paz en este momento, le dé tranquilidad. Si, Señor, hay alguna situación ahí familiar, Señor, tú pongas paz. El aceite de tu Espíritu Santo, Señor, ese gozo, ese amor, esa presencia que da tu Espíritu Santo, Señor, sea ese aceite que quite toda fricción, Señor. Señor, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa los pensamientos,
esté llenando el corazón, la vida de mis hermanos, sus hogares, Señor. Bendígales, Dios, grandemente a cada uno, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendiga también todos los creyentes, Señor, que en esta mañana están, Señor, escuchando tu palabra, Señor, de las diferentes comunidades, de los diferentes pastores, Señor. Dios, bendiga a tu pueblo en todo lugar donde tu pueblo se encuentre, aquí en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, Señor. Tu presencia esté fortaleciendo a tu pueblo, Dios eterno. Señor, gracias, gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu presencia maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Dios esté con ustedes, hermanos. El amor, el gozo, la presencia, la alegría de Dios esté sobre cada una de sus vidas. De verdad que cada día es un regalo de Dios, un regalo de la misericordia de Dios. Vamos a entrar sin más preámbulos a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Y vamos a ir a Mateo 25, una palabra muy importante para estos tiempos. Mateo capítulo 25, le animo a que se acerque ahí y busque su Biblia, ya sea física, ya sea en el celular, como quiera que usted la tenga, use por favor la palabra de Dios y vaya a Mateo 25, voy a leer un capítulo que para muchos de nosotros es muy conocido. Sin embargo, el Señor siempre nos llama a reflexión en pasajes como estos. Mateo capítulo 25, vamos a leerlo corrido primeramente del versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué le parece si hacemos una oración poniendo esto en las manos del Señor? Señor, qué linda tu palabra. Cualquier parte de tu palabra que leamos es una bendición para nosotros. Pedimos, Señor, en esta hora que tú nos hables a través de esta palabra bendita, que alimente nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, que Dios eterno trates con nosotros, Señor. Que Dios, si hay algo que tú tienes, Señor, que señalar en nuestras vidas, que lo señales. Que su Espíritu Santo nos capacite en esta mañana para arreglar cualquier cosa que haya que arreglar en nosotros. Y que tu palabra también sea de fortaleza y de edificación, Señor. Y Dios, levanta el ánimo de tus hijos, fortalécenos en la fe y prepáranos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, encontramos aquí en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes, parábola famosa de las 10 vírgenes, ¿verdad?
Y comienza diciéndonos, hermanos, que esta parábola dice: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, ¿verdad? En este capítulo 24 y en el capítulo 25 son unos capítulos en los que el Señor Jesucristo se va a manifestar su parte profética. Sabemos que nuestro Señor es Salvador, es Rey, es sumo sacerdote y es el apóstol de nuestras vidas, dice la Biblia, y es también profeta. Todos los oficios ministeriales que se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todos se conjugan en la persona del Señor Jesucristo, todos. Y en este caso, el ministerio de profeta también estaba presente en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos encontrar en Mateo 24 y 25 que el Señor habla proféticamente de eventos que estaban a punto de cumplirse a escasos 20, 30 años, y de una vez habla de eventos proféticos que sucederían a años adelante, incluyendo la época en que nosotros estamos viviendo. Y esta es una de esas parábolas que tienen primero una aplicación al pueblo de Israel, porque está presentando a la nación de Israel como estas 10 vírgenes. 5 de ellas estuvieron preparadas para ver el momento en que Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y caminó por las calles de Jerusalén haciendo milagros y enseñando acerca del reino de Dios, del arrepentimiento, mostrando el amor al Señor. Y una parte muy pequeña del pueblo de Israel fueron los que reconocieron en Jesucristo el Mesías prometido. Y la mayor parte del pueblo de Israel representa a esas vírgenes insensatas de las cuales el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, como la gallina que protege a sus polluelos, tenerte bajo mi protección, y no quisisteis, ¿verdad? Entonces tiene una aplicación. Primeramente, Dios está dándoles aquí a través del Señor Jesucristo una aplicación a ese pueblo, al pueblo de Israel, y les está diciendo: el esposo vino, el rey está aquí. Y solamente hubo unas personas sensatas que le reconocieron como Mesías, y la gran mayoría del pueblo de Israel está representado en aquellas vírgenes insensatas pasó el Señor Jesucristo por acá y no le reconocieron, y hasta el día de hoy no le reconocen como el Mesías. Pero también tiene un sentido profético para con nosotros, la iglesia del Señor de todos los tiempos y los creyentes de todos los tiempos. Entonces tenemos que estar muy atentos a esta palabra. Dice que el reino del Señor es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Estas vírgenes eran las damas, las acompañantes del cortejo nupcial, cuando se iba a dar un matrimonio, ¿verdad? Estas vírgenes eran damas conocidas, lo que dirían unos añitos atrás las damas de honor, ¿verdad? En una boda. Eran conocidas tanto del novio como de la novia, eran conocidos de los dos. Y estas doncellas, estas jóvenes, estas vírgenes, estas jóvenes, eran las que iban a participar, digamos, en un papel protagónico en esas bodas. Y ya les voy a explicar por qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían estas muchachas? Bueno, sucede que las bodas en Israel en esos tiempos del Señor Jesús se practicaban en la tarde y en la noche, más bien tarde-noche. A partir de que ya oscurecía, en cualquier momento de la noche se realizaba esa boda. Qué interesante, ¿verdad? Casi muy pocas personas harían una boda de noche. Pero bueno, en Israel esa era la costumbre. La costumbre era que la novia estaba en su casa
esperando el momento. Y el novio venía en algún momento de esa noche, en algún momento, que no se sabía en qué momento, en algún momento venía a buscar a la novia. Y cuando el novio venía, alguien estaba vigilando y alguien gritaba, viene el novio, viene el novio. Entonces, aquellas doncellas, aquellas 10 vírgenes en este caso, esas damitas de honor, salían corriendo con sus lámparas encendidas. Acuérdense, era de noche, sumamente oscuro. No había alumbrado público, no tenían la luz que tenemos hoy en nuestras casas, en nuestras habitaciones. Esas doncellas tenían un privilegio, eran conocidas del novio y de la novia, entonces prendían sus lámparas, que normalmente se cree que eran unas lamparitas de barro. Tenía una por ahí a mi alcance, pero no la encontré. Una lamparita de barro ahí, de arcilla, y se llenaban de aceite, y esas lámparas podían durar 15-20 minutos a lo sumo encendidas. Y era lo que, primero, que era parte de la tradición, las jóvenes tenían que ir con sus lámparas encendidas. Y en segundo lugar, era necesario por la oscuridad que había en esa hora. Entonces, las doncellas tenían que andar su lamparita, y además tenían que andar una vasija con aceite para estar constantemente renovando el aceite en la lámpara. Y entonces cuando gritaban, viene el novio, en las costumbres judías, esas doncellas junto con los conocidos y amigos y todo, salían en una gran algarabía, en una gran fiesta, cantando y todo, al recibir al novio. Y luego, junto con el novio, todos iban corriendo a la casa de la novia. El novio ahí recogía a la novia. Vea qué complicado, ¿verdad? Y con todas aquellas doncellas, con sus lámparas encendidas, festejando, alumbrando el camino al novio y a la novia, iban a la casa del padre de la novia, y ahí entraban y se celebraban ahí las bodas, y se celebraba ahí una fiesta, un banquete que duraba 7 días. 7 días. Esa era la costumbre en esos tiempos. Entonces, ya entendiendo la costumbre, ¿verdad? Porque nosotros leemos este pasaje y nos parece extraño, 10 vírgenes, ¿a qué se refiere? Bueno, eran esas doncellas, esas damas de honor, ¿verdad? Y tenían que tener sus lamparitas y su porción de aceite. Entonces nos dice ahí que el reino de los cielos es semejante a esas 10 vírgenes. Los caminos del Señor, el reino de Dios, la salvación, la vida eterna, la venida de Cristo, todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, la salvación, la vida eterna, es semejante a estas 10 vírgenes, dice, que toman sus lámparas y salen a recibir al esposo. Hermanos, esta es una parábola profética, porque habla también de la venida del Señor, hermanos, de la venida del Señor. La palabra de Dios dice que nosotros de igual manera vamos a salir a recibir al Señor. Los que estén vivos serán transformados, ¿verdad?, para recibir al Señor en el aire. El Señor viene, vea la comparación, el Señor viene a esta tierra, y nosotros, como esas 10 vírgenes, sería como las sensatas que vamos a ver ahora, salimos y estamos vivos, transformados en el aire a recibir al Señor, y los que murieron en Cristo resucitan y salen a recibir al Señor. Hay ahí una alegría, una algarabía en los aires con el Señor, y regresamos a esta tierra con Cristo. ¿Se da cuenta la analogía tan perfecta, la comparación tan perfecta que hay, hermanos? Entonces, por eso dice que el reino de los cielos es semejante a estas 10 vírgenes que toman en sus lámparas y salen a recibir al esposo. Esta parábola nos está hablando, hermanos, proféticamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y de cómo los creyentes, hermanos, de cómo los creyentes debemos de estar preparados. Ese es el mensaje básico y esencial de esta parábola. Cómo debemos de estar preparados, hermanos, para recibir al esposo. Nosotros, todos los creyentes verdaderos en Jesucristo,
en todas partes del mundo formamos, hermanos, la esposa de Cristo, la novia de Cristo, que Él ha ganado con su sangre preciosa, dice a su iglesia, que la ha limpiado de toda mancha, de toda arruga, de toda contaminación. Y esta novia celestial, que es la iglesia, esta esposa del Cordero, hermanos, es la que va a salir a recibir, ¿verdad? A encontrarse con el Señor. Muy bien. Pero también, hermanos, aquí hace la comparación de los creyentes con estas 10 vírgenes, con estas 10 muchachas, ¿verdad? Que estaban esperando para celebrar las bodas. Y habla de la venida de Cristo, ¿verdad? Y el mensaje central de esta parábola es la preparación. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Veamos un poquito más, el verso 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Observe que el Señor no dice nada acerca del aspecto exterior de estas muchachas. Nada del aspecto exterior. No menciona nada de la capacidad intelectual de estas muchachas. No se menciona nada acerca de la posición social, del estatus de estas muchachas. No se dice nada de sus raíces familiares. Ni siquiera mencionan si eran de la tribu de esto o del otro. No dice si eran hermosas o feas. No dice si eran inteligentemente brillantes o de una escasa capacidad intelectual. No dice si eran ricas o eran pobres. No dice si estas 10 vírgenes estaban vestidas elegantemente o con una ropa modesta. Todo eso, hermanos, pasa a ocupar un lugar secundario o casi nulo. Aquí lo importante, hermanos, es que se clasifican estas 10 vírgenes en 2 grupos, las insensatas y las prudentes. Y de esa manera también, hermanos, ahí estamos clasificados todos aquellos que nos llamamos cristianos, que nos llamamos nacidos de nuevo, que nos llamamos hijos de Dios, pero que quizás muchos están convencidos de que lo son y no lo son. Y entonces dividen dos, prudentes e imprudentes, prudentes e insensatas. Hermanos, en el día cuando el Señor juzgue a la humanidad, lo que va a contar no será la belleza, ahora que hay un culto a la belleza, ¿verdad? Ahora que nadie quiere envejecer, ahora que el gran negocio es la estética y la cirugía plástica, para tratar de ganarle al tiempo, ¿verdad? Para tratar de rejuvenecerse. Ahora la fuente de la eterna juventud es la cirugía plástica, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, eso lo tiene sin cuidado. En el juicio del Señor no cuenta la belleza. En el día del juicio del Señor no importan los títulos. No importa, hermanos, la capacidad intelectual de una persona. Cuando el Señor venga a juzgar, hermanos, a este mundo, ya en su segunda venida venga a juzgar a este mundo, no interesa cuántos títulos tenga una persona, qué posición social ocupa, qué ha hecho o no ha hecho en la sociedad, su capacidad intelectual, no interesa su riqueza, no interesa su pobreza. Hermanos, lo único que va a contar cuando vengan los juicios del Señor y venga el Señor es, ¿estaba preparado para recibir al Señor Jesucristo cuando regresaba? ¿Lo estaba esperando? ¿Estaba preparado o no estaba preparado? ¿Fue una persona sensata o fue una persona insensata? Y vea que desde ya nos empieza a introducir, hermanos, nos empieza a introducir en un análisis que nos va diciendo que la persona sensata es aquella persona que dice, soy cristiano, pero lo demuestra con su vida y está preparada su vida esperando al Señor Jesucristo. Y de una vez nos empieza a decir que una persona insensata puede ser incluso alguien que se llame cristiano,
pero en el fondo de su corazón, en la realidad espiritual, se está autoengañando, no lo es porque ni anhela, ni desea, ni está preparado, ni su vida está esperando al Señor Jesucristo. Entonces, vea qué fuerte es esta parábola. Entonces, queda clasificado en dos grupos, ¿verdad? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hablemos el porqué de esta clasificación anterior. Dice que las insensatas, versos 3 y 4, leamos, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La persona prudente, hermanos, inteligente y sabia es aquella que muchas veces se anticipa un poquito a los eventos, se anticipa un poquito a las circunstancias. Son aquellas personas que a veces incomodan porque se va a ir a un paseo, pero espérese para poner una suerte y poner esto y poner el otro. Pero ¿para qué? Si el día está muy lindo y todo, no sabemos si a donde vamos va a ser frío y esto y el otro. Y sucede que muchas veces se llega a ese lugar y es la única persona que estaba preparada, con suerte, con esto, con el otro. Y que más bien hasta comparte con los demás, con aquellos que no quisieron sacar tiempo para buscar algunas cosas, para prepararse. Un momentito, por favor, tengo un problemita aquí con el video. Entonces, déjenme ver, por favor. Entonces, hermanos, nosotros podemos entender que siempre hay gente prudente, pero también, hermanos, siempre hay gente insensata, ¿verdad? Y aquí clasifica en dos grupos a estas personas, a las personas sensatas y a las personas insensatas. Tengo aquí a mi mano, agradezco a mi esposa, una de esas lamparitas, ¿verdad? Una de esas lamparitas con las que usaban precisamente esas personas. Ustedes ven que es algo sumamente pequeño. Tiene aquí 3 orificios. Posiblemente por acá ponían el aceite y aquí de alguna manera se encendía, se iluminaba. Entonces tenían que estarlas cargando constantemente con aceite. Andaban con su lamparita en la mano y con la vasija de aceite, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Aquí apareció la lamparita. Y hermanos, las vírgenes sensatas tomaron su vasija de aceite, pero las otras dijeron, no, ¿para qué? Posiblemente pensaron, qué pereza, como decimos muchas veces, ¿verdad? Qué pereza. Y alguien nos va a regalar aceite, alguien nos va a dar aceite. Pero hermanos, esa actitud hizo que se dividieran en dos grupos ante los ojos del novio, igualmente es ante los ojos del Señor. Casi siempre el Señor manifiesta dos grupos, ¿verdad? Aquí las prudentes, hermanos, que habían llevado aceite consigo, y las imprudentes que no llevaron aceite. En otra ocasión, el Señor habla, hermanos, de un banquete donde unos estaban arreglados y vestidos de acuerdo a la ocasión, y por ahí había alguno que desentonaba, ¿verdad? Y que no llegó vestido apropiadamente. También habla, por ejemplo, de gente que recibieron por ejemplo, habla de un redil donde el ganado es el mismo, pero el Señor dice, apártense las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Vemos ahí también que hay una división en dos grupos. También el Señor en una ocasión habló de un campo sembrado, pero que en el día de la cosecha una parte es trigo y otra parte es cizaña, ¿verdad? Que es cogida y echada al fuego. También el Señor, vea qué interesante, habla de 2 casas. Y en esa construcción de esas 2 casas, habla también de un hombre insensato
y un hombre prudente. El insensato construyó en la arena, donde era fácil, el prudente construyó en la roca, donde era difícil, donde se partía la vida construyendo, ¿verdad? También habla la Biblia que dos estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado, que dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra dejada. Entonces vemos, hermanos, cómo siempre el Señor hace este tipo de enseñanzas, como el de las 10 vírgenes, para decir que no importan todas las demás cosas, son secundarias, lo importante es estar preparado y que al final de cuentas, hermanos, al final de cuentas, todas las personas, incluyendo los creyentes, se van a dividir en dos grandes grupos: los que están preparados para recibir al Señor Jesucristo, llamados sabios, llamados sensatos, y los que no están preparados. Entonces vemos aquí algo muy interesante, hermanos. Muy interesante. Aparentemente, si usted analiza bien el pasaje, aparentemente ninguna diferencia había entre las 10 vírgenes. En apariencia no había ninguna diferencia. Las 10 se habían arreglado de acuerdo a la ocasión. Las 10 habían sido invitadas a las bodas. Las 10 habían hecho acto de presencia a tiempo. Las 10 recibieron sus lámparas. Las 10 eran conocidas por el novio y por la novia, no eran extrañas. Sin embargo, algo sucedió, hermanos, algo sucedió que probó a 5 de ellas, que eran insensatas, y probó que 5 de ellas eran prudentes. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Y las prudentes tomaron sus lámparas y llevaban vasijas con aceite. Hermanos, aquí hay una gran enseñanza espiritual. De acuerdo a las apariencias, todos podemos ser iguales. Cuando estamos congregados, cuando nos logramos congregar físicamente, hermanos, en las iglesias, en los templos, en los lugares que solemos alquilar para reunirnos, cuando lo hacemos, en apariencia todos nos vemos iguales. En apariencia todos cantamos, levantamos las manos, oramos. Todos nos vemos iguales, hermanos, en apariencia. Pero, hermanos, en el escáner del Señor, en el escaneo que hace el Señor con su vista, que todo lo traspasa, en toda congregación, hermanos, lamentablemente en toda congregación habrían personas sensatas, que están ahí para alimentarse espiritualmente y hacer cambios en sus vidas, y que pueden ser llamados prudentes porque están preparándose para la venida de Cristo. Y, hermanos, en toda congregación, ante los ojos del Señor, hay creyentes que, aunque están ahí, son insensatos. Algunos están ahí, pero su mente está en otro lugar, están en el partido que ya casi comienza, está en la comida que dejaron en el horno, está en lo que tienen que llegar a hacer para el día siguiente. Su mente anda en muchas cosas, salen 5 veces al baño, hacen cualquier cosa para no estar atentos a la palabra que se está dando. Y si algunos de ellos la escuchan con atención, muchos dicen qué bonita palabra, pero no la llevan a la práctica. Entonces se cumple aquello que dice la palabra de Dios, que somos oidores olvidadizos, pero no hacedores de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, vean qué importante, qué lección tan grande nos da esto. Todos en apariencia podemos ser iguales, todos en apariencia podemos hablar igual, podemos tener la misma jerga, hermanos, evangélica. Dios le bendiga, qué unción, qué tremendo, en victoria, prosperado, bendecido. Pero, ¿cuántos en esa jerga dicen preparado, preparada? Si Cristo viene hoy, estoy preparado, estoy preparada. Hermanos, esto es algo muy importante y esta es una palabra muy importante. Jesucristo dijo, hermanos,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Incluso nos advirtió mucho acerca de esta situación, que todos podemos vernos iguales y no todos están preparados. Cuando el Señor incluso habla de gente que hablará en lenguas, de gente que pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, de gente que hará milagros, de gente que echará fuera demonios, de gente que hará cosas sorprendentes y maravillosas, y sin embargo el Señor les dirá: no les conozco. No les conozco, apartados de mí, al fuego eterno. Vea qué fuerte, hermanos. Vea qué fuerte. Entonces, finalmente ni siquiera lo externo, ni siquiera el ministerio, ni siquiera qué tan bonito hable, ni siquiera qué tantas cosas haga para el Señor, ni la apariencia, sino, hermanos, si de verdad estamos preparados en el corazón. Ahora, acuérdese que la boda era de noche. Y parte de la costumbre era que el novio se tardaba. En nuestra cultura, el primero que está en el altar es el novio, ¿verdad? Y es el que empieza a sudar frío cuando ve que van transcurriendo 10, 15 minutos, él está de pie en el altar y la novia no aparece, ¿verdad? En nuestra cultura eso es así. Pero en la cultura de esa época, de ese tiempo en Oriente y en el pueblo de Israel, hermanos, el asunto era muy diferente. El asunto era que la novia estaba esperando y el novio al propio se tardaba. Y podía aparecer en cualquier momento de la noche. Así que había una persona encargada de dar el grito para que las 10 doncellas, las 10 vírgenes y todos los amigos y amigas regocijándose a la luz de la lámpara de las 10 vírgenes salieran a recibir al futuro esposo. Por eso dice aquí el versículo, verso 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche, verso 6, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces vemos algo muy importante, hermano. Ni siquiera las 10 vírgenes ni la novia, nadie sabía en qué momento iba a llegar el futuro esposo. Estaban esperándolo. Y alguien tenía que dar el grito: ahí viene, en cualquier momento de la noche. Hermanos, así es como dice la palabra del Señor que será la venida del Señor. Vea qué mensaje es totalmente profético. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 Pedro 3:10? Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vea qué interesante. ¿Cómo será la venida del Señor? Como ladrón en la noche. Dígame usted, ¿quién sabe a qué horas va a llegar un ladrón? Si va a llegar o no va a llegar y a qué horas va a llegar. Vendrá como ladrón en la noche. Y vuelve a decir, hermanos, eso lo dice en 1 Tesalonicenses 5:2, y en 2 Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vuelve a reiterarlo. Y también dice en Marcos 13:35 y 36, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. No sabéis cuándo vendrá el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Velad. ¿Qué tenían que estar haciendo aquellas 10 vírgenes? Velando. Quizás conversando, quizás contando anécdotas, quizás haciendo cosas que las mantuviera despiertas. Velando. Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Qué palabra más clara? Si usted desea, yo no me pongo a buscarla aquí porque se nos hace muy largo el mensaje. Pero usted puede buscarlo en Marcos 13, 35 y 36 si está anotando, para que luego usted pueda leer con calma esta palabra. Pero hermanos, tiene tanta relación con esta parábola de las 10 vírgenes que se la voy a volver a leer. Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo
o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y este dormir es un dormir espiritual, hermanos. Es la vida de aquellos creyentes, hermanos, que todas las demás cosas les quitan su atención, que todas las demás cosas les quita su tiempo y que no tienen tiempo real para estar con Dios, para tener un devocional, para llenar sus vidas con la palabra de Dios, para dejar que Dios les hable, para poner en primer lugar a Dios en sus vidas, para ordenar sus vidas, para rendir aquellas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y caminar como Dios manda. Eso es estar dormido. ¿Qué más es estar dormido? Estar dormido, hermanos, es ver que suceden las cosas a nuestro alrededor y no nos apercatamos. Yo he tenido un sentir muy fuerte en el corazón estos días, esta semana de oración, que estuvimos de oración. Son dos sentires en realidad, dos sentimientos encontrados he tenido esta semana. Y creo que son los dos de parte del Espíritu de Dios. Usted lo juzgará. Yo no soy de aquellos que te van a decir, Dios dice. Te digo el sentir que hay en mi corazón. Y usted será responsable cómo lo interpreta. Si lo recibe o no lo recibe. Estos dos sentires que he tenido, uno es de profunda alegría. De ver los que estamos unidos en los devocionales de la mañana, que estamos unidos en oración en la noche a través de los diversos hermanos que estuvieron dirigiendo la oración de las noches, la intercesión. Eso me llena de alegría porque denota que hay una unidad espiritual y muchas iglesias tendrán sus propias iniciativas también para mantenerse espiritualmente. Pero también he tenido un sentir, un dolor en mi corazón, porque siento, hermanos, hablando a nuestra propia comunidad cristiana por su libertad, siento, hermanos, que muchos están dormidos, que muchos ven lo que está pasando y no quieren entender, hermanos, que estas son señales muy evidentes de qué tan pronto están los juicios de Dios y qué tan pronta puede estar la venida del Señor Jesucristo. Y no se pellizcan, no se aperciben de que este es un tiempo que usted no puede dejarlo pasar para arreglar su vida, que es un tiempo de advertencia para que usted pueda poner su vida, hermanos, como Dios quiere que esté y entrar en la categoría de un cristiano sabio. Entrar en la categoría de las 5 vírgenes sensatas, prudentes. Siento, hermanos, que muchos de los hermanos ven los esfuerzos que estamos haciendo las campañas de oración, teniendo los devocionales, citándolos a buscar a Dios en ayuno. No puedo darme cuenta por estos medios cuántos participan, cuántos no. Y no estoy juzgando a quienes no participan, sino que lo que siento es un profundo dolor en el corazón, porque estos son tiempos en los que más bien debería decir, necesito más cosas, necesito que la comunidad cristiana por su libertad haga todavía más cosas para unirnos espiritualmente, para tener más oración, para estar juntos y donde todos nos abocáramos a orar juntos al Señor, que toda la comunidad seamos esas 5 vírgenes sensatas y prudentes. Hermano, esto ha estado doliendo en mi corazón, yo no le veo, yo no sé quiénes se están alineando, quiénes no, pero yo le comunico que tengo un profundo sentir de angustia espiritual como pastor. ¿Estarán mis hermanos tomando en serio lo que está pasando? ¿Estarán mis hermanos tomando en serio las noticias o cada muerte, como decía el ministro de Salud, se ha convertido nada más en un número más que creemos que a nosotros no puede llegar? Amados hermanos, por favor, abramos los ojos,
Veamos que esto es de trascendencia mundial. Veamos que es el prototipo de aquella palabra de Apocalipsis que dice que vendrá una hora de prueba sobre el mundo entero y sus habitantes para probar a los habitantes de la tierra. Y esto es un prototipo, un tipo de señal de que todo el mundo entero puede verdaderamente, como dice el libro de Apocalipsis, caer bajo un juicio de Dios fácilmente. ¿Y qué es lo que se requiere? Que usted, hermano, se despierte. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Que el Señor ponga colirio en sus ojos para que usted vea las noticias, hermano, con ojos espirituales, para que usted vea lo que está sucediendo, como el grito de aquella persona que dice, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces, hermanos, las 5 vírgenes corrieron, las prudentes, a echar aceite en la lamparita, a cargarla de aceite, y las otras 5 vieron que ya más bien se les estaba apagando la de ella y denos de su aceite. No podemos, no podemos. No estaban preparadas. Hermano, prepárate. Este virus, esta pandemia, es la voz que está gritando. Prepárense, viene el esposo, prepárense, salgan a recibirlo. Ahora, hermano, ¿sabe qué me preocupa? Me preocupa que aquí proféticamente dice que aunque habían 5 prudentes y 5 insensatas, las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron. Y eso nos habla, hermanos, de un estado en el que va a estar la iglesia antes de la venida del Señor, un estado de adormecimiento. Incluso habla la Biblia de un estado de apostasía. Habla la Biblia de un evangelio paralelo, que no es el verdadero evangelio. Un evangelio de la puerta ancha, donde todo el mundo está en una fiesta. Y un evangelio de la puerta angosta. Hermano, por favor, reciba estas palabras que estoy compartiendo en esta mañana como un mensaje del Señor. Como un mensaje del Señor que llega a su vida diciendo, despiértese. Despiértese. Vea esta pandemia, vea la situación económica mundial, vea las cosas que están sucediendo, vea la inmoralidad que reina en nuestro medio. Vea todo eso, hermanos, como la voz de aquel hombre que está diciendo, ya viene el esposo, arréglense, llenen de aceite sus lámparas, salgan a recibir al esposo. Hermanos, qué tremendo es que hay aquí una angustiosa realidad. Nuestras lámparas pueden apagarse, ¿verdad? Cuando el clamor despertó a todas, se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Pero la angustiosa realidad es que las insensatas tenían poco aceite. No habían querido traer vasijas extra de aceite para mantener encendidas sus lámparas, que vea que eran pequeñitas, duraban como 15 minutos nada más. ¿Cuántos creyentes hay, hermanos, cuyas lámparas han brillado hermosamente durante mucho tiempo? Sus vidas han brillado, sus vidas han sido lámparas, como dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Sus vidas han brillado hermosamente durante un tiempo, pero ahora están apagados. Pero ahora están apagados, y son aquellos creyentes que cuando oyen a alguien testificar en una reunión social y que se empieza a hablar de testimonios de lo que Dios ha hecho y todo, se animan a decir, bueno, yo recuerdo que yo tuve una visión, yo recuerdo cuando yo ayunaba, yo recuerdo cuando yo solía tener mis tiempos devocionales, yo me acuerdo que Dios me hablaba en sueños, y todo eran recuerdos, recuerdos. Pero no hay testimonios frescos. No hay testimonios frescos. El aceite se les gastó y la lámpara está casi apagada. Casi apagada. Ahora, el Señor es misericordioso. Dice que el Señor no hace esto. Le apaga la lámpara. Dice que el Señor es tan misericordioso que muchas veces hace así. Para que aquel pabilo que está apenas humeando no se apague, sino que tenga la posibilidad de volver a arder y encender. Pero necesitas
ser prudente. Aquí el asunto no es hablar que la lámpara es la palabra y que el aceite es el espíritu, porque no es eso lo que está enseñando la parábola. La parábola lo que está enseñando es el estar preparados. Y se lo voy a mostrar dentro de poco. Pero el asunto es, hermano, que su vida tiene que estar avivada definitivamente con la presencia del Espíritu Santo. Definitivamente dependiendo del Señor todos los días. Que su lámpara esté encendida. ¿Cuántos en el día del Señor, hermanos, lo sorprenderá? Lo sorprenderá en el día del Señor, en el día de la venida del Señor, lo sorprenderá. Subiremos a estar con el Señor, en la presencia del Señor, sea que estemos muertos o que estemos vivos. Pero cuántos creyentes, cuántos que se denominan creyentes, sus lámparas se apagaron, no hay aceite en sus vidas. Y se han deslizado a cosas oscuras, tenebrosas, pecados de la vida antigua. Prácticamente no queda nada de Dios en sus vidas. O solo queda la apariencia. La apariencia, hermanos. La apariencia, acuérdense, las 10 vírgenes insensatas se veían exactamente igual que las 10 vírgenes sensatas. Ahora, las insensatas hacen un clamor, hermanos, que era imposible, un clamor que era imposible. Dice, entonces, verso 7, todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y el verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hermanos, estas vírgenes insensatas representan a aquellos cristianos que no tienen suficiente consagración, hermanos, que no tienen suficiente fuerza espiritual y que siempre están dependiendo de otros. Siempre están dependiendo de otros. Hermanos, nosotros debemos de apoyar a los débiles en la fe. Nosotros debemos de apoyar a las personas que están recién convertidas. Nosotros debemos de apoyar a los hermanos que están pasando una crisis difícil. Pero hay personas que se llaman creyentes, hermanos, que viven en una constante dependencia de otros creyentes. Y son como aquellas matitas parásitas que se pegan a los árboles, ¿verdad? Y que viven de la savia y de todo lo que el árbol tiene para alimentarse a sí mismo, se pegan ahí y viven. Y lo peor es que llega un momento en que ya el árbol no se ve, solo la planta, ¿verdad? Así hay muchos que se denominan creyentes, hermanos, que no maduran, que no aprenden a depender del Señor, que siempre tienen que andar, hermanos, agarrándose de la vida de otros creyentes, y la vida cristiana no puede ser así. En las crisis, tanto este servidor como cualquier cristiano debemos de entender que tenemos una familia espiritual a la cual acudir y que dependemos unos de otros en esos momentos de crisis, momentos en que necesitamos consejos, momentos en que necesitamos oración. Pero son esos momentos, no es el día al día. El día a día debemos de ser como las sensatas, echando aceite. ¿Quién echa aceite? El Señor. No, nosotros mismos ahí cargando con aceite la lámpara. ¿Qué significa? Orando, alimentándonos espiritualmente, leyendo la palabra del Señor, cantando alabanzas al Señor, viendo al Señor en todas las cosas. Hermanos, estas vírgenes insensatas representan a aquellos que andan pidiendo siempre oración. Ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y ellos nunca oran por sí mismos, mucho menos por otros. Yo soy de los primeros que pido oración cuando la necesito. Pero hermanos, una cosa es pedir oración a los hermanos cuando necesitamos. En esta semana yo pedí por fortaleza espiritual, la he necesitado mucho. Al igual que ustedes, tengo luchas en muchos sentidos, incluyendo el espiritual. Para los siervos de Dios y para los pastores, las luchas son más fuertes que para el creyente común o para el común de los creyentes.
Es más fuerte la lucha espiritual para los siervos de Dios. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces la lucha espiritual es muy fuerte para los siervos de Dios. Yo soy el primero en pedir oración espiritual cuando la necesito. Pero no puedo depender siempre de la oración de ustedes, amados hermanos. Necesitamos aprender a orar por nosotros mismos y por nuestros familiares. Estas vírgenes insensatas representan a esos creyentes que siempre andan diciendo, ore por mí, ore por mí, ore por mí, pero no tienen vida de oración, no oran por ellos mismos. Representan a esos cristianos que necesitan que otros los sostengan en la fe. Y mire, hermanos, ¿qué es lo que ha hecho el Señor en estos tiempos? Ha permitido que las iglesias estén cerradas ya por casi 6 meses. 6 meses. Algunas iglesias ya se empiezan a abrir. Yo respeto cada decisión. Creo que todavía debemos de tener un tiempo prudente. Un amado amigo pastor, que ustedes lo conocen, que frecuentemente lo he invitado a predicar a nuestra congregación. Su hermano también era pastor y por ese dolor que hay en el corazón, esa falta de ver a las personas y todo, abrió su casa para hacer un culto con 40 personas y ahí mismo fue contagiado de COVID. Alguien tenía COVID, fue contagiada su esposa y él, y días después él estaba muerto. Entonces debemos de ser muy prudentes y muy sensatos en el momento de abrir nuestras comunidades. Pero hermanos, ¿qué nos está enseñando esto? ¿Qué está permitiendo Dios con esto? Está permitiendo, hermanos, que usted vea si usted es de los creyentes prudentes que saben alimentarse, que saben poner el aceite en su lámpara, que saben tener vida de oración, que saben aprovechar todos los momentos que esta comunidad se une para tener tiempos de oración, que sabe aprovechar los devocionales de la mañana, que sabe aprovechar cuando hay ayuno congregacional, que sabe aprovechar estos cultos, que si Dios le habló y ahora que está esto grabado, si Dios le habló no va a permitir que la palabra se le olvide, sino que incluso va a oír ahí a ratitos o va a buscar la parte en la que usted siente que Dios le habló y va a volverle a escuchar para tomar acción, hermanos, para ordenar su vida, para cambiar, para ser el creyente sensato y prudente que Dios está buscando. Entonces, este es un tiempo, hermanos, en que Dios nos está probando si dependemos de Él, si sabemos cargar nuestra lámpara por nosotros mismos, o si somos de los que, si se cerró la iglesia, se acabó nuestra vida espiritual. O somos de los creyentes que muchos están sintiendo, hermanos, que este tiempo es un periodo de vacaciones espirituales. ¿Sabe? Mientras hay carencia de muchas cosas, oí por ahí una noticia de que una de las cosas que ha tenido más ganancia, por ejemplo, son compañías como Netflix. La gente está saturada viendo películas, viendo esto, viendo el otro, y no digo que esto sea malo, nos entretiene, pero cuando esto, hermano, nos priva de la vida espiritual y sentimos que estamos de vacaciones espirituales, donde ya no hay que orar, ya no hay que leer la Biblia, mira, ya no hay que levantarse temprano para ir a la iglesia, ni nada, son vacaciones espirituales. No, mi hermano, estos son tiempos para probar quiénes son y quiénes no son, quienes han aprendido a depender del Señor y caminar de Él y llenar su lamparita de aceite todos los días y aprovechar todo lo que la comunidad cristiana da por estos medios para cargar su lamparita y vivir preparados para la venida del Señor. ¿Cuál fue el resultado final? Dice el verso 10, y con esto voy terminando. Mientras ellas iban a comprar, porque aunque era de noche, solamente en las ciudades principales habían comercios abiertos donde vendían aceite. Y estas 5 vírgenes insensatas tuvieron que caminar posiblemente mucho para encontrar un mercader que les vendiera aceite. Pero cuando ellas regresaron ya con el aceite, ya, hermanos, había pasado todo. Ya todo el cortejo nupcial había entrado a la casa del papá del novio y se había cerrado la puerta para hacer la fiesta, la celebración y la fiesta que duraba 7 días. Y el hecho de que aquellas 5 vírgenes insensatas llegaran más bien a tocar la puerta y decir, ábrenos, aquello fue un insulto para el novio y para la novia. Fue un insulto para ellos de que no fue tan importante para ellas el estar preparadas,
que no fue tan importante la amistad y el que se les concediera ese lugar de honor y de privilegio, y descuidaron y no estuvieron preparadas, no le dieron la importancia que merecía la ocasión, al punto, hermanos, que entonces dice el verso 11 y 12, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Aunque sí las conocía, no les conozco. Las desconozco. No le dieron la importancia que merecía el que nosotros les tomáramos en cuenta para un momento tan importante. Entonces, hermanos, un resultado final, se cerró la puerta. Esto nos recuerda, hermanos, el arca de Noé, ¿verdad? Cuando tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de entrar en el arca muchas personas y no quisieron, pero vino un momento en que el Señor mismo fue el que cerró la puerta. Así como el novio cerró la puerta, así el Señor mismo cerró la puerta del arca y ni siquiera Noé la podía abrir por dentro. Hermanos, es tiempo de meditar. ¿Cuál es la lección? El Señor mismo lo dice en el versículo 13. El Señor dice, ¿cuál es la moraleja de esta parábola? Dice, velad, verso 13, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el momento exacto, hermanos. Entonces tenemos que estar velando. ¿Cómo está su lámpara? ¿Cómo está su vida, hermano? Afortunadamente todavía la puerta está abierta. El Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Cómo está su vida? ¿Está usted permitiendo que las noticias, los eventos, lo que hay alrededor, le esté gritando, el esposo viene, prepárese? Tienes tiempo de prepararte, tienes tiempo de alistarte, pero el tiempo, hermanos, es muy corto. Busqué en el diccionario bíblico lo que significa ser insensato. Dice, persona que no ordena su vida en el temor de Dios. Eso es un insensato. Una persona que conociendo la palabra de Dios no ordena su vida en el temor de Dios. Y dice también actitudes contrarias a la sabiduría que emana de Dios y que se revela en su palabra. Cuando se refiere al cristiano, casi que lo pone a nivel del ateo, porque Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando un creyente entra en la categoría de necios porque no prepara su vida, es prácticamente como si fuera un impío, un ateo. Está diciendo con sus hechos, no hay Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo se prepara usted para la venida del Señor? ¿Está atento? ¿Está despierto usted? ¿Está entendiendo los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo está preparada su vida? Y lo segundo, ¿qué está haciendo mientras Cristo viene? Ah, sí, Cristo viene, aquí estoy esperándole. No, hermano, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está hablándole a otros de Cristo, está testificando, está tratando que otros conozcan del Señor. ¿Qué está haciendo? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque has hablado a nuestro corazón y a nuestra vida. Permítenos, Señor, Dios, despertarnos del letargo. Permítenos entender y discernir los tiempos. Permítenos, Señor, estar preparados, porque no sabemos a qué hora ha de venir el Señor o incluso no sabemos en qué momento usted nos llamará a su presencia. Y debemos de estar preparados como las vírgenes sensatas, Señor, poniendo aceite en sus lámparas. Ayúdanos a ser diligentes, sabios, sensatos, Señor. Y Dios, conduce al arrepentimiento, Señor, a aquellos hermanos y hermanas, Señor, Dios eterno, que viven en un letargo espiritual. Que esta palabra, Señor, esta palabra les avice, Señor, y puedan alistarse para que no sean hallados sin aceite en sus lámparas, para que no les sea dicho, no te conozco, apártate de mí. Señor, gracias por esta palabra. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Que el Señor
Les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y seamos hacedores y no oidores olvidadizos.